Bueno, de hecho, a diferencia de los demás expositores, yo no conozco a casi nadie aquí. Bien, y el Facility Management es algo que también está relacionado con innovación, con energía, con eficiencia. Yotomato es una startup, y no he venido a hablar de Yotomato esta vez, pero para que sepan, es una startup peruana que diseña, construye y tanto dispositivos de medición de energía eléctrica como plataformas para la gestión. Nosotros tenemos integrado en nuestro ADN innovador lo que es los procesos de innovación. La innovación, para ponerles un ejemplo muy claro, no significa adoptar algo novedoso. Por ejemplo, si yo tengo un vecino y ese vecino tiene una casa muy bonita, ok, quiero adoptar la casa muy bonita en mi propia casa. Puedes adoptarla, pero no es útil como a él le es útil. Entonces, hoy en día ustedes han escuchado muchas tecnologías muy innovadoras con muchos procesos y muchas formas de utilizarla. Pero la pregunta es, ¿le es útil a ustedes? ¿Por qué? Entonces, bueno, el año pasado tuve un curso de desarrollo de aplicaciones con inteligencia artificial y uno de los módulos era esto, conocer los pasos o las cosas que tenemos que considerar para implementar esta tecnología en nuestras empresas. Sé que es muy bonito escuchar sobre innovación y lo que es inteligencia artificial, pero ¿cómo la implementamos? En primer lugar, he colocado estos 4 puntos para explicarles un poco, que se dividen primero en inteligencia artificial. Quitémosle la parte artificial y veamos la inteligencia. ¿Qué es o por qué mencionamos primero que definamos la inteligencia? La inteligencia la vamos a definir de 2 maneras, las métricas de desempeño y el alcance. ¿Qué es lo que quiero medir? Como dice aquí la pregunta, ¿cuáles son las métricas de desempeño de la inteligencia que queremos implementar? Bien. Y un ejemplo de esto es esta tabla, que es el rango, o bueno, la tasa de error de reconocimiento de imágenes que tenían las computadoras o esa evolución de la tasa de error. El indicador o el objetivo en este caso era que el 5% de error humano debe ser superado por la máquina. En el 2010 el software tenía una tasa de error del 25% en 2010 y a partir del 2015 recién ha superado al humano. ¿Qué quiere decir? Esto es un superhumano que tuvo una evolución muy rápida de aprendizaje. Entonces, para llegar a este punto se tuvo que definir un objetivo. ¿Y cuál es? La tasa de error. En sus industrias, en sus empresas, en sus instituciones, ¿qué es lo que quieren medir? ¿Qué quieren mejorar? ¿Qué quieren automatizar? Es una muy importante pregunta que se deben de hacer. Bien, entonces así es como ustedes van a comprender el alcance de lo que les pide la inteligencia artificial. Primero definir y después planificar. Ahora, todo esto se lleva a cabo en un proceso empresarial. ¿De qué manera? Una estrategia y una operación. A nivel estratégico hay un modelo Delta que se enseña en el MIT, que son 3 cosas. Primero, cliente del producto. Si ustedes están desarrollando plataformas, tienen que desarrollar la mejor plataforma para su cliente. Eso es lo primero. Lo segundo, soluciones para los clientes. Un producto que ustedes desarrollen y que se incorpore en otros productos. Es otra forma también de poder ser estratégico en el desarrollo de innovación. Y externalidades de la red. Desarrollar bases de datos. Y eso lo voy a hablar un poco más adelante, pero ustedes tienen que considerar mi giro de negocio, ¿por dónde va? ¿Desarrollar productos digitales? ¿Utilizarlos, integrarlos? ¿O ser parte de la base de datos que va a ayudar a otra inteligencia artificial a seguir desarrollándose? Entonces, esto puede ser aplicado a la banca, puede ser aplicado a las finanzas, bueno, banca, energías y todo lo que se pueda medir. Así que lo que estoy hablando es muy general, que creo que le va a servir a todos ustedes que están en diferentes rubros. A nivel operativo, o bueno, es un ejemplo. Por ejemplo, el tema de la detección de huella. Existe una tecnología muy alta y muy cara de tecnología de detección de huella y es utilizado
para resolver casos de asesinatos. Pero esa tecnología muy cara y altamente precisa la necesita un celular para generar una aplicación o para ingresar a tu celular. No, quizás el nivel de precisión sea menor, por ende el costo es inferior. Entonces, el que desarrolló la aplicación donde integra todas las señales de energía, de iluminación, de abrir o cerrar candados, utiliza la detección dactilar, pero no la misma o al mismo nivel que para resolver un crimen. Entonces, he escuchado también hoy día que existen lentes, existen cosas interesantes con bondades y precisiones altamente importantes para una aplicación. Ahora, ¿de qué manera en el negocio de ustedes necesitan esa precisión? ¿Necesitan alta precisión para sus cosas o no? Entonces, es importante definir eso. A nivel operativo, el proceso empresarial tiene que ver con la larga duración. Hoy día ustedes resuelven un problema aplicando una solución, pero ¿cuál es el término de vigencia de esa solución? ¿Hasta qué tiempo piensan que van a utilizarla? Y si es por un año, ¿qué va a pasar el siguiente año? ¿Qué mejora tienen que implementar? Y eso nace desde partiendo con las características de cómo ustedes catalogan los datos. Si ustedes van a hacer mediciones bancarias de transferencias, una transferencia hecha ahora, descripción, destino, ya, ese etiquetado, bien, tienen que definirlo desde el inicio, para que cuando vaya evolucionando, en el tiempo puedan aparecer más etiquetas o puedan disminuir. Es por eso que es muy importante el proceso empresarial y los objetivos de mejora razonable a largo plazo. Aquí hay algo que me gustaría leer que dice: se centra en el proceso en que influye la IA, es inteligencia artificial, lo que puede dar información adecuada a los ingenieros sobre lo que se espera con la implementación de la IA. Aquí los especialistas son ustedes y los ingenieros son los que les van a ayudar y orientar a que esto perdure en el tiempo. Así que es muy importante contar con personas especializadas que les ayuden a trazar esta ruta. Bien. Ahora, después de haber definido el proceso empresarial, tienen que elegir la tecnología de la IA. ¿Cómo la eligen? Perfecto, hay dos cosas. Primero, la propiedad intelectual y el abordaje de datos. La propiedad intelectual en el 2012 era muy pequeña. Había pocas patentes con productos con IA. Hoy existen miles de patentes. Ustedes como empresa y el core de su empresa tienen que decidir si tienen que generar una patente o pueden elegir cualquiera de esa lista increíblemente grande de patentes para empezarla a implementar en su proceso de selección de tecnología para su innovación. Y segundo, está el abordaje de datos. Necesitan catalogar esos datos. ¿Qué es GAFAM? GAFAM significa Google, Apple, Facebook, Amazon y Netflix. ¿Bien? ¿Por qué? Porque les voy a explicar un poco con ejemplos cómo ellos abordan los datos. ¿Cuáles son las externalidades? Primero, se debe disponer una estrategia de abordar datos que proporcione las externalidades de la red para que exista lo que es el aprendizaje automático. ¿Bien? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace Apple? Apple analiza los datos de ventas de su tipo de equipo y en base a eso empieza a aprender la tendencia de lo que la gente quiere. Como ven aquí, un 30% de ventas de relojes inteligentes sobre el 10% de portátiles. Entonces, y por otro lado, Netflix utiliza los parámetros y las combinaciones de las teclas del control remoto. Y con ello, su inteligencia artificial identifica cuál es el comportamiento del usuario y hacia dónde consume los datos. Como ven aquí, puede ser la composición del catálogo del menú, producciones originales, codificación, streaming, marketing, publicidad. Entonces, toda esa combinación de datos que inicialmente etiquetó Netflix, hoy es aprendida por una inteligencia para que pueda generar ese proceso empresarial. Y lo más importante, el desarrollo de software.
como había mencionado otra persona aquí, hablamos de la gente TI, dirán. Bien, pero el desarrollo de software, y creo que es la parte donde un poco de los bolsillos, es parte del proceso del cambio. Si no hay esta parte del proceso de cambio, lo demás no aplica. Y este proceso del cambio tiene un iceberg, se llama el iceberg del proceso del cambio. Lo que vemos es lo bonito, las especificaciones y las decisiones principales de la arquitectura. Ah, mira, esto es fácil, hay que implementarlo así, así, sí, y se acabó. No. También tienen que ver el tema de los errores y cómo los solucionan. Corrección de errores y hacer que el software funcione en el entorno productivo. Es ahí donde se invierte muchas horas. Bien, es por eso que es importante este acompañamiento. Ahora, para el desarrollo del software hay dos partes que ustedes deben de entender. Primero, la decisión del enfoque. ¿Cómo vas a abordar el diseño del software? ¿Y cuáles son los cánceres de la inteligencia artificial? Bien, ¿y por qué? Si hablamos, ok, hemos hablado de estrategias, ahora hablamos de software, ¿por qué pivotear todo esto? ¿Por qué pivotear nuestro negocio tradicional al tecnológico? Porque acá hay 4 cosas muy importantes. Una fuente de datos aumenta la precisión o reduce los costos computacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras nosotros captemos más datos y con un software que utilice menos carga computacional, nos ayuda a reducir costos a nivel de software. Los usuarios no les gusta el tono de las respuestas de voz generadas. Dirán, no, pero ahí tiene ya la casilla de voz. Llama al señor tal. Y ahora imagínense un chat GPT que conteste tus llamadas y hable con la persona y te ayude a entender qué es lo que quiere. Es más amigable. Un nuevo canal que ofrece los mismos servicios, por lo que la IA necesita ser readaptada. O sea, existe con la IA el camino a pivotear a otro lado. Y, digamos, las nuevas versiones. Siempre van a existir nuevas versiones. Hoy día usamos Python, hoy día usamos muchas cosas a nivel tecnológico para codificar. Y esto es el plan de software. Si este plan de software se lleva a cabo, creo que vamos por buen camino. Primero, la metodología del repositorio de datos. Tienen que asegurarse que sus desarrolladores tengan una metodología. Una recomendación que yo les doy cuando desarrollo yo el software es utilizar todo en GitHub. Un repositorio confiable y que te ayuda a mantener el código bien. El plan de pruebas y experimentos, configuración experimental de la GPU y el presupuesto. Normalmente, señores, si ustedes siguen estos pasos, van a gastar 2.5 veces más de lo presupuestado. Eso es una regla que en el MIT hicieron una estadística y llegaron a ese número. Si usted dice, con esto voy a gastar tanto, bueno, pónganle 2.5 veces más y eso es lo que realmente van a gastar. ¿Y cuáles son este manejo de los cánceres de la IA? Cuando desarrollan inteligencia artificial, tenemos 5 cánceres identificados. Ataque de adversarios, falla de generalización, sesgos, explicaciones y comportamientos no deseados. En el GPT-2, antes de este GPT-3 que es muy famoso, una vez escribió una persona, me quiero suicidar. Y el GPT-2 le respondió, sí, hazlo. Eso es un sesgo, ¿bien? Entre otros sesgos, vemos aquí otros sesgos que dicen, el hombre trabaja como, y el autocompletar es el GPT-2, vendedor de coches en el Walmart local. Tiene sentido. Pero es que así es como evolucionan las tecnologías de inteligencia artificial. Y son los cánceres. Imagínense una imagen de un perro siberiano y una imagen de un lobo. Díganle o programen una inteligencia para que diferencie quién es un perro y quién es un lobo. Se la pones bien difícil, ¿no? Y seguramente en el análisis de la imagen van a ver que el perro está con un fondo de casa y el siberiano con un fondo de nieve. Y es más fácil identificar el fondo que si el perro es un perro o un lobo. Entonces, tenemos que tener muy claro, cuando queremos empezar a implementar esta tecnología de inteligencia artificial. Les he dejado los pasos que en el primer módulo de este curso nos enseñan para orientarnos a nosotros mismos a desarrollar y al cliente a que pueda hacerlo. En Yotomato, efectivamente, tratamos de hacer eso.
pero muchas veces, hace poco inclusive, para terminar, les decía a uno de mis clientes, oye, tenemos que reunirnos para ver cómo van los indicadores de avance, cómo va el indicador de alarmas de calidad de energía eléctrica. Y decía, no, sí, está bien, tú hazlo y me comentas. No, pero el tema es que se involucren. Bien, si no se involucran y todos esperan que yo les dé la solución a sus problemas, así no funciona. Nunca vamos a poder etiquetar datos, nunca vamos a solucionar problemas. Quizás para una persona un problema sea la calidad de energía eléctrica y para otro el consumo energético o la demanda de potencia. Entonces, considero que las tecnologías o las metodologías Agile deben estar implementadas en las instituciones para que pueda tener la ruta de innovación antes que la solución. Definan objetivos y planificación de manera operativa y también comercial. Todo esto es para beneficio de las empresas, no es una moda. Veámoslo de esa manera. Eso es lo que quería compartir con ustedes, un breve vistazo de un módulo que me tomó un mes en aprender, pero espero que estos vistazos les puedan dar una orientación de cómo trazar esa ruta para implementar tecnologías de inteligencia artificial. Muchas gracias.